Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todas las personas que se están conectando nuevamente? La noche de hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante en el contexto de la crisis sanitaria que está atravesando el mundo y especialmente nuestros países del contexto latinoamericano. Entonces, para la noche de hoy tenemos el tema que es la educación en los tiempos del COVID, un análisis, una conversación acerca de este concepto que abarca muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana y de la sociedad en general. Para la noche de hoy tenemos a tres invitados: Gerardo Ceballos desde México, Alejandro Daza desde Colombia e Ignacio de Ecuador. A continuación, yo quisiera que cada uno se presente para dar inicio a la conversación. Empiezo por Gerardo y Alejo e Ignacio. El micrófono. A ver, creo que hay un ligero inconveniente, pero bueno. Eh, Creo que es mejor iniciar ya de plano, ¿no? Un problema se ha ido identificando y que se ha ido intensificando también es la cuestión de la educación, especialmente en un territorio como es Latinoamérica, donde existe tanta desigualdad y por ende existe tantas diferencias entre clases sociales, entre los que una clase social tiene un tipo de educación y la otra no. Entonces, para este contexto, yo quisiera dar paso a nuestro amigo Alejandro Daza para que empiece. Y primero quisiera que nos relate brevemente acerca de la situación que está viviendo su país y dar paso a la cuestión de la educación, cómo se ha ido tocando en este contexto de la pandemia. Alejandro. Disculpen, que me acabó, se me fue el internet un momentico y no escuché. ¿Se escucha? Ya. Ok, lo siento, lo siento. Decía que la cuestión de la educación aquí en Latinoamérica ha estado bastante compleja y para eso quisiéramos que tú empieces esto unos 5 minutos como máximo, que nos digas cómo está la situación de tu país y cuál ha sido el contexto en el ámbito de la educación. Listo, pues me presento, mi nombre es Alejandro Daza, soy de Bogotá, Colombia, y vemos que el tema de cada ocasión, pues mandar toda la virtualidad fue pues digamos que la opción, ¿no? Pero pues ese tema es complejo porque pues muchos estudiantes pues no tienen las opciones de un computador, dificulta mucho el Claro. acceso pues al tema de la virtualidad desde las zonas rurales o desde pues las zonas pues eh, bajas digamos que pues de Bogotá y pues de Colombia, ¿no? Y pues digamos que este tema pues no se ha sabido tratar y pues lo que hace pues el gobierno y pues los medios es como de cierta manera romantizar pues esta pobreza que se da, ¿no? La vez pasada hubo una noticia en donde unos niños de zona rural acá en Colombia pues inventaron un computador con palos, ¿no? Y pues esto ya es re complejo porque pues ya los medios se le van a decir que no, que muy inteligentes, que muy tal, pero pues realmente no se tiene esa facilidad, ¿no? Y más en zonas donde muchas veces los padres no saben leer o escribir o pues no tienen como esas facilidades. Ok.
Me parece bastante complejo, pero tú acabas de mencionar la situación de la virtualidad en este contexto de la pandemia. Yo creo que en la mayor parte de los países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, se ha dado este proceso muy drástico de pasar de una educación presencial a una modalidad virtual. Y es bastante también complejo en el tema de tu país. Recientemente nos enteramos de que hicieron un día del IVA o algo por el estilo, Uy, entonces sí. eh, es bastante complejo. Quiero dar paso a nuestro amigo Gerardo, no sé si ya tienen el micrófono habilitado. Sí, ya los escucho bien. Una disculpa porque tenía yo problemas técnicos con el internet, entonces ya ahorita ya los escucho perfectamente. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir todos los debates y todo lo que tenemos que decirlo, ¿no? Ok. Te quería preguntar lo mismo. Tu país acaba de atravesar algunas dificultades bastante serias. Primero lo de coronavirus, que es el contexto general, y un terremoto, una tormenta de arena, un ataque de inseguridad por parte de los narcos a una de las ciudades más importantes de tu país. Y en todo este contexto suena muy difícil pensar cómo es el contexto de la educación en tu país en este momento. Entonces, tú que estás atravesando esa realidad, quisiera que nos relates brevemente cómo está tu país y cómo ha visto afectado el contexto de la educación. Sí, mira, Jonathan, la verdad, aquí la situación política o la situación de las estructuras económicas se han visto muy afectadas. Como lo comentaba en una sesión anterior, entonces, de lo que aquí se trata, de lo que aquí se trata es, por ejemplo, la educación. Si la educación lo entendemos como, como la panacea, o por decirlo, por el guía o el camino de una sociedad a un bien común, como lo decía Emmanuel Kant, que lo decía muy claramente, pues yo creo que aquí en México no se están dando esas condiciones. Las condiciones económicas no están regularizando las políticas educativas en México. Es decir, es decir, México durante los 20 primeros años, o bueno, los últimos años, ha sufrido tan solo 3 o 4 reformas educativas, que fue en el 2010, fue en el 2016, el otro fue el 2017 y ahorita fue en el 2020 con la famosa escuela mexicana de nuestro presidente en turno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la educación en México, para ser más preciso? Realmente las condiciones no son las más adecuadas. Tan solo viene, como tú dices, viene el COVID, vienen los atentados contra los funcionarios de la seguridad pública a nivel federal. Entonces, no está beneficiando estos tipos de panaceas, que es como la educación. Entonces, las políticas neoliberales tampoco no están apoyando en nada de esto, en las políticas educativas. Voy a ser sincero, tan solo ahorita, desde mi perspectiva, porque yo lo estoy viviendo, la nueva reforma educativa aquí en México, tan solo no están pidiendo como requisito que los nuevos maestros tengan un nivel de inglés. O sea, la pregunta es, ¿cómo vamos a tener aspirantes al profesorado con un nivel de inglés en donde la misma sociedad y en donde el mismo sistema educativo no te está dando las pautas para tener un nivel de inglés que ellos requieren? Entonces, esa es la congruencia, ¿no? Gracias. Ya. A continuación, yo quisiera
dar paso a nuestro colega Ignacio, pero antes quisiera recalcar una cuestión que tú mencionaste y me pareció lo más interesante de los que profesores que deben tener un nivel de inglés, ¿no? Y tú mencionaste que cómo ellos van a tener ese nivel para ejercer o para estudiar la carrera que tú mencionas. Eh, ¿Cómo van a hacer eso si el Estado no les da las garantías, ¿no? Entonces, si tú mencionaste que están atravesando las garantías de que los profesores sean enseñados por educación pública, si no espera que ellos busquen un curso o algo privado, ¿no? Entonces, es un contexto muy neoliberal. Y bueno, yo quisiera dar paso a Ignacio y es, y menciono esta cuestión del neoliberalismo porque en Ecuador justamente vivimos un gobierno que ha dado tintes bastante neoliberales y ha aplicado políticas muy dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y ha aplicado políticas neoliberales atentando contra la educación, contra la salud y contra los profesores. Entonces, en el contexto ecuatoriano, quisiéramos que usted nos cuente cómo usted aprecia la realidad con respecto al COVID y también cómo usted cree que se ha visto afectada la educación. Adelante. Oye, son varios aspectos, ¿no? En los que la educación se ha visto afectada. Has mencionado algunos, todos importantes, muy complejos, muy difíciles de gestionar y peor con el tipo de gobierno que tenemos, es verdad. Pero quiero comenzar por uno, y es que digamos, la alternativa entre tropiezos y no que se ha tejido siempre la educación vía Zoom, digamos, tratar de hacerlo virtualmente. Pero eso tiene implicaciones serias que no han sido tomadas en cuenta y que yo estoy seguro van a tener efectos a corto plazo importantísimos en temas, por ejemplo, de género, de reducción de oportunidades de las personas más carenciadas, porque si tú coges las estadísticas, las últimas que se hicieron con respecto al alcance de Internet, te das cuenta la condición de acceso que tiene la población ecuatoriana. Es de las más altas de Latinoamérica. Estoy seguro que esto que les voy a contar es fiel reflejo de lo que pasa en toda Latinoamérica. Siendo de las más altas la penetración que tiene, las estadísticas te dicen que el 70% de la población tiene acceso a Internet. Pero ¿qué es lo que está considerando como acceso a Internet? Es si es que entró en los últimos 15 días, una vez, por el medio que sea, a lo que sea, a Internet. Esa cifra del 70%, sin embargo, es mucho menor en la ruralidad. En la ruralidad apenas alcanza algo así como el 30%. Y si eso hacemos el cruce con otra información, y es quién de aquellos que tienen acceso a Internet ingresaron desde una propia computadora ubicado en su hogar, es mucho menor. Las tasas llegan a ser cerca del 20%. Ahora, eso es ya muy reducido, pero piénsalo así. Familias pobres que no tienen la capacidad de adaptarse inmediatamente, comprar internet de alto calibre, o si es que pueden, simplemente no hay infraestructura que llegue, o si tienen 3 y 4 niños y tienen que dividir su computadora, si es que la tienen, o su celular, generalmente por la matriz patriarcal y machista que tenemos, serán las mujeres las que deban ceder ese lugar hacia los hombres. Entonces se va a ver efectos en el acceso y en la educación efectiva que han tenido las mujeres, por ejemplo. Las zonas rurales van a ser las que menos tengan capacidad de acceder a la educación virtual, etcétera. Entonces, este fenómeno
va a agudizar el problema de exclusión y de marginación que ya tenemos. Ahora, ¿quién es el responsable de gestionar esto? Por lo menos en Ecuador, donde la Constitución y las leyes dicen que el Estado es un Estado garantista, que por lo tanto es quien debe garantizar el acceso a educación, es, como bien se concluye, el Estado. Y el Estado ni hace ahora eso, ni lo va a hacer bajo este gobierno, y peor aún, creó todas las condiciones para que esto se agudice. Es decir, esta pésima accesibilidad y esta condición online o digital o virtual se agudice. El anterior gobierno desarrolló toda una estructura de infocentros, ¿no? Que eran centros en donde se disponían, digamos, varias computadoras de acceso libre, gratuito y constante a la población. Muy criticable, digamos, o sea, perfectible como todo, pero un gran avance con respecto a la capacidad, al acceso que tenían las poblaciones, porque además se ubicaba en las zonas más pobres del país. Bueno, este gobierno empezó a cerrar estos infocentros y empezó a expulsar a los trabajadores de estos infocentros. Como esto fue al mismo tiempo que surgía la coyuntura del COVID, decidieron mantenernos hasta agosto. Entonces, el acuerdo es que se mantengan hasta agosto. Y después de eso, ¿qué va a hacer? Y las razones por las cuales se decidió eliminar estos infocentros era porque era parte de los servidores públicos, de la burocracia que ha estado tan estigmatizada y bajo los acuerdos con el FMI, las políticas neoliberales más, se decidió que esos eran servidores que bien podrían salir sin afectar a la educación, ni a la salud, ni a la policía, ni a los militares, que son quienes se quedan. Entonces se los echó, esos infocentros se han cerrado y ahí tienes un gran problema. Ahora, con el COVID y con el problema de la educación virtual, pues nos damos cuenta que las relaciones sociales son complejas y que esto es parte estructural e importante de la nueva educación, de esta normalidad que estamos tratando de crear. Y ahí hay una gran brecha. Por otro lado, el Ecuador también es uno de los países que tiene el internet más caro. Perdón que te corte, Ignacio. Para dar el mismo tiempo a nuestros demás colegas. Paso con Alejandro esta ocasión. Tú mencionaste mucho la cuestión de que hay muy poco acceso a estas nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Debido a las condiciones de carencia y acceso más que todo a la tecnología, a una buena calidad de vida. Y también, o sea, es algo muy complejo entender esta situación porque de una u otra forma, como le mencionaba a Gerardo, son las políticas neoliberales que asumen que las personas deben conseguirse ese tipo de soluciones y no al Estado el que les deba proveer. Entonces, es muy complejo ver soluciones o un panorama viable en países como los nuestros con políticas bastante neoliberales. Entonces, ¿cuál creen que debe ser la alternativa que deba tomar su país o tu país, en este caso, Colombia, para poder enmarcarse en una mejor realidad para los estudiantes y también para los profesores? Pues digamos que para esto, pues por ejemplo, el tema pues del acceso, pues en mi caso, por ejemplo, muchos profesores o pues un profesor o profesores así, pues no muy viejitos, pues no saben utilizar las plataformas, ¿no? Entonces como que adaptarse a esto principalmente desde ellos, pues es un poco difícil, ¿no? Y en cuestiones, digamos que desde la ruralidad y por ejemplo desde el acceso, pues lo que pues hemos visto viable es más desde las comunidades autogestionarnos pues precisamente un computador o como una tablet, un celular, pues donde los pelados o pues los chicos
pues puedan acceder pues a estas plataformas, ¿no? Sin embargo, pues digamos que la capacitación para utilizar estas plataformas, pues no se da tampoco, ¿no? En los campos, pues los chicos, los niños y las niñas, pues no saben utilizar un computador, ¿no? Entonces, este tema, pues es bien complejo, ¿no? La solución que yo daría es, pues, que el gobierno, pues, de una u otra forma, puede abarcar, digamos que todas las zonas, ¿no? Que es casi que utópico, precisamente en esta situación donde pues el gobierno intenta salvar, es como el sector financiero más que todo, ¿no? Entonces, el tema pues ahí se vuelve muy complejo, ¿no? Pues digamos que yo trabajo desde la educación popular y pues digamos que todos estos procesos alternativos de educación, y pues digamos que lo que vemos viable principalmente es como esa mismo, la autogestión y pues, el mismo pues autocuidado y pues también pues entre todos y todas pues digamos que con las comunidades pues gestionarnos los recursos para esto. Ya, gracias. Ok. El, bueno, es muy interesante la alternativa que plantea, o sea, que planteaste lo que es la autogestión y más que todo nosotros como ciudadanos o más que todo como actores de la sociedad civil podemos emprender soluciones si es que el Estado no nos da esas, o sea, no nos da las mismas. O sea, sí es bastante propio igual de Latinoamérica esta cuestión como de compartir, de ver unas alternativas a este modelo hegemónico. Entonces, bajo esa misma línea, yo quería preguntarte, Gerardo, porque en tu país están viviendo una especie de progresismo o así se lo ha querido plantear por estar AMLO en el poder. Entonces, él desde la mirada política que están planteando, ¿ha dado soluciones al tema de la educación o ha habido muchos problemas en ese caso? El micrófono. Perdón. Bueno, el presidente en turno viene de ideologías totalmente populistas y progresistas. No podemos decir que el presidente sea totalmente neoliberal y totalmente capitalista, porque en realidad siempre lo ha dicho que no lo es. Entonces, en este caso, es como una especie de disfraz del gobierno, en donde evidentemente dice que no es capitalista, no es liberalista, pero realmente sus políticas lo están llevando a cabo. O sea, esa es una contradicción muy fuerte, que es lo que yo veo. Entonces, ya en la perspectiva, por ejemplo, educativa, se me hace muy incongruente que un gobierno que se supone que se llama progresista, cómo es que ahora en la educación estén permitiendo o estén postulando al profesorado un nivel de inglés, cuando el inglés pues no se supone que no es importante dentro de un sistema capital, no liberalista en este caso, ¿no? Yo lo que puedo decir, y la verdad yo soy muy honesto, de que realmente es evidente. No le podemos echar la culpa también al gobierno, porque también el gobierno está apoyando las políticas educativas, pero en su manera, como todo, su manera de tratar un beneficio para ellos mismos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que trabajo en una institución para formación de docentes, pues me están preguntando, oye, maestro, ¿por qué nos piden ahorita tantos requisitos, no? Son 3 requisitos: es habilidades digitales,
es habilidades docentes y el inglés. Son los 3 requisitos que este gobierno están pidiendo más que otros gobiernos que hemos tenido, que son más neoliberalistas que este, o sea, por Dios. Entonces, lo que puedo decir es que el mismo sistema, las mismas reformas educativas están haciendo una reducción de menos capacidad para aspirantes al profesorado en educación media superior, y por lo tanto, pues no se crean más plazas, porque las plazas las crea el mismo propio gobierno federal. Entonces, en este caso, yo sí veo una gran problemática dentro de esa estructura económica. Y hay que, es muy peligroso, es peligroso y lo debo de decir, porque al final de cuentas, lo que está creando en la sociedad o los aspirantes al profesorado es que están creando dentro de su psicología una especie de enojo, porque están limitando más la reducción a este ingreso al profesorado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay protestas ante la Secretaría de Educación, hay protestas ante el Palacio Municipal, ante el Palacio de Gobierno, ante el Palacio Federal, y pues esto es evidentemente grave porque hay mucho descontento social y esto se llama que no hay tejido, que no estamos haciendo un tejido social en donde la ciudadanía, en donde los ciudadanos no estén en el famoso bienestar que en este gobierno propone. Hay muchas contradicciones. Gracias. Paso contigo, Ignacio, pero antes quisiera dar un contexto de lo que está sucediendo en Ecuador, porque yo también soy de Ecuador. Las políticas neoliberales han sido muy atentatorias contra los derechos que marca la misma Constitución, que es el derecho a la educación. Y en este caso, tanto se ha visto afectada la educación inicial hasta el bachillerato, como la educación superior. Se les ha reducido el presupuesto y más que todo la nueva modalidad virtual, entrando a esta edad digital, como tú mencionas que también en tu país están exigiendo las capacidades digitales de los docentes en nuestro país de Ecuador, están mediante el teletrabajo, los estudiantes están haciendo clases por Zoom, pero el profesor es ahora quien pone la luz, quien pone la computadora, quien pone todos los materiales y no es del Estado. Y aparte se les reduce el salario. Entonces, existe una precarización de los trabajadores de la educación y una precarización de la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Entonces, ¿a qué crees que nos va a llevar esta situación que está pasando en el contexto ecuatoriano, Ignacio? Bueno, en un escenario a largo plazo, no sé qué va a pasar. Yo esperaría que el conjunto de la sociedad logre recuperar el territorio que ha perdido, ¿no? Pero mientras estemos en un sistema como el capitalista, siempre deberemos estar en resistencia. No hay una victoria que se consolide, digamos. Pero a corto plazo, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, de los profesores y de todos los ciudadanos, por lo menos de Ecuador, bueno, de la gran mayoría, van a ir en pique. Eso ya, digamos, no hay persona, no hay analista ni de derecha ni de izquierda que pueda decir lo contrario. Eso ya está más que visto. Y como siempre, estamos viendo que la factura se pasa a quienes son más vulnerables. Se vulnera a quienes ya son vulnerables. Uno de los grandes discursos que cruzaba inicialmente es que, por ejemplo, el COVID era algo muy democrático, que afectaba a ricos y a pobres. Pero ahora nos estamos dando cuenta que no es así. Afectando de manera importante la forma en que los ricos y los pobres se están enfermando, la manera en que están siendo tratados, de la manera en que pueden gestionar su propia salud.
Ahora, en cuanto a la educación en el Ecuador, tú ya mencionaste, Jonathan, que además de que el profesor, como un servidor público perteneciente al ámbito académico, ahora tiene que pagar de su bolsillo los costos del internet, de la energía eléctrica y del equipo, del hardware para poder conectarse y del software también. Pues además de eso se les redujo el salario y además se ha expulsado. Es decir, hay 4 o 5 veces de intensificación porque ahora el profesor tiene que asumir también horas de los profesores que han sido expulsados. Esto definitivamente va a afectar la calidad educativa. Cualquier cosa que tú entiendas por calidad educativa se va a ver afectada. Los estudiantes no obtendrán la misma calidad que se supone deben tener, no solo por la adaptación que debe haber, sino por esto mismo, porque la intensidad no te permite llevar una buena transición y darles lo que la dignidad educativa merece, ¿no? Por otro lado, también tenemos que, en cuanto a digamos, el mercado mismo, para las personas fan del mercado, las políticas neoliberales, ya está empezando a excluir. Digamos, la educación pública es importantísima, pero aquí se están viendo los huecos en las ropas de la educación privada también. Muchos que perdieron su trabajo no pueden seguir manteniendo el costo, digamos, no pueden pagar las pensiones. Y los dueños de los colegios privados lo que están haciendo es, bueno, entonces no estudia su hijo. Esta gente, además, su única alternativa es la educación pública. Y la educación pública entonces va a tener que absorber un montón de gente que no estaba contemplado. Ya en Guayaquil, que inició, creo que se registraron cerca de algo así como el 15% más de matrículas. Entonces hay un peso añadido aún más a la educación pública. Y con la educación privada, además de que excluye, la educación privada no ha bajado costos, por ejemplo. Es más, incluso yo he escuchado casos de de dueños de educación privada que suben los costos, ¿no? Argumentando algunas razones que necesitan justamente conexión, mejor internet, etcétera, etcétera. Sí, digamos, aparte de esto, está comprobado, ya se han hecho muchos estudios, ¿no? Que las mejores políticas, la mejor calidad educativa se logra siempre con profesores mejor pagados y con estudiantes con coberturas que les permitan atender a sus estudios. Digamos, hay que recordar que uno de los discursos del mercado y de quienes no siendo neoliberales, pero están dentro de la lógica del mercado, dicen que la educación es una de las vías para movilidad social y mejores condiciones económicas. Esto no siempre es verdad. Juega un papel relativamente importante, pero no siempre es verdad, justamente cuando el mercado se satura. Pero más allá de eso es un derecho. Y eso es lo importante, la propia educación, la creación, digamos que es una decisión ética de la sociedad, de creación de personas, está siendo vulnerada tal vez al mismo nivel que el derecho a la salud cuando se saturan los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para resumir, a corto plazo y a mediano plazo, el escenario es desastroso, Jonathan, no hay mucho que hacer. Muy, muy interesante, pero a la vez como que muy alarmante lo que nos cuentas. Y bueno, es lamentable entender a la realidad de esa manera, pero hay que buscar alternativas, ¿no? Paso con Alejandro Das. El acceso a la tecnología es una nueva limitante en este momento para tener una educación de calidad. Y como lo mencionó Manuel, o sea, la educación privada también empieza a tener falencias porque muchas personas pierden su trabajo y ya no pueden mantener la educación privada de sus hijos o la educación privada de ellos mismos. Entonces, la calidad educativa en el sector público se vuelve cada vez mucho más precarizada y las personas que tienen posibilidades pueden acceder incluso a una educación de manera virtual
de mejor calidad por las condiciones materiales que ellos tienen. Entonces, en tu país se ha visto bastantes cuestiones muy duras este año. Iniciamos un año matando muchos líderes sociales, con el asesinato de muchos líderes sociales, eh, con las cuestiones de la corrupción, con las cuestiones de- del paramilitarismo, y recientemente una noticia de una niña eh, que la habían lamentablemente violado unos militares por parte del Estado. Entonces, ¿tú cómo logras ver en este contexto de la precarización de la educación como un reflejo de lo que está sucediendo en tu país en este momento? Porque de una u otra forma, como dijo Manuel, o digo, como dijo Ignacio, la educación crea personas. Entonces, ¿qué clase de personas está creando Colombia con el tipo de educación que tiene? Eh, o sea, el tema es muy complejo, ¿no? Colombia, pues históricamente, pues ha sido, o pues su historia, pues se ha escrito con sangre, ¿no? Entonces, la normalización de la violencia está, eh, pues al límite, o sea, pues a las personas ya es normal que no, que en la esquina, pues del barrio maten a alguien, ¿no? Y pues esto se ve muy normal, ¿no? Entonces, el tema, pues educativo, primero, con el tema del ejército, pues muchas de las personas o muchas de las personas que van al ejército, pues son personas que no tienen acceso pues a una educación superior o siquiera a una educación secundaria, ¿no? Entonces son personas que son pues de zonas rurales donde va una batida ilegal del ejército y se los llevan a prestar servicio militar obligatorio, ¿sí? Entonces, primero no se tiene como el acceso a una educación pues por parte del Estado y pues digamos que la poca educación que hay pues no es tan buena, ¿no? Un profesor en una escuela rural es el que pues da clases de historia, da clases de inglés, da clases de matemáticas y pues digamos que es el que asume pues eh, pues las personas que van a la clase. Esto pues digamos que se ha ido marcando a través pues de la historia y se ha internalizado pues todo esto, ¿no? Entonces vivimos, por ejemplo, lo del día sin IVA que hubo acá en Colombia. O sea, estamos tan acostumbrados a consumir y a consumir que pues sacan un día sin IVA y, perdónenme la expresión, se vuelve un mierdero todo, ¿sí? Entonces, eso siempre es re complejo y más digamos que con lo que ha venido sucediendo, con toda la violencia que hay contra la mujer, los feminicidios que han aumentado, pues el tema también reciente pues de la niña que violaron pues los militares y pues esto refleja claramente pues qué tipo de educación hemos tenido a través de nuestra historia, ¿no? Primero una educación patriarcal, machista, ¿sí? Y segundo, pues realmente es, o pues sí, ¿para qué se educa, no? Uno se pregunta para qué es la educación, ¿no? Entonces es lo que decía, por ejemplo, Paulo Freire, que, con el tema pues del oprimido, ¿no? Entonces, este sistema educativo pues reproduce lo que el sistema quiere y lo que pues digamos que Colombia, por ejemplo, pues ha tenido siempre pues en su historia. Gracias. Bueno, es bastante densa, bueno, lo que nos explicas, porque es una realidad que duele, ¿no? Porque un escenario de tanta violencia de una u otra forma provoca la realidad bastante cruel y cruda o sea, la que está manejándose en este momento. Porque un factor que casi lo olvido, pero es el escenario de la migración, ¿no? Justamente Ecuador, Colombia y Venezuela están atravesando un vía crucis para hacer que los venezolanos logren retornar a su lugar de origen, ¿no? Y esto es bastante denso porque se asemeja a un panorama que lo veíamos lejos, que lo veíamos más en México,
cuando los migrantes tenían que contratar un coyotero para pasar de una frontera a otra frontera, ¿no? Pero esa realidad se ha pasado a Latinoamérica. Entonces yo quisiera ver tu opinión, Gerardo, en este caso, porque México es un país que es bastante de tránsito, de paso, para llegar a los Estados Unidos, ¿no? Vienen personas desde Centroamérica, personas de América del Sur, y atraviesan ese sector para llegar a Estados Unidos y mediante de los coyotes y la otra cuestión. Pero también esa realidad refleja mucho, un panorama de mucha migración, de estudiantes que no viven con sus padres, de estudiantes que son de otros países, y eso genera también problemas mucho más complejos, como la violencia, como, como como que estos estudiantes dejen de estudiar, como que estas personas atraviesen un panorama bastante desalentador. ¿Cómo se ve la educación en tu país? ¿Cómo tú crees que este panorama que te acabo de mencionar termina afectando y de una u otra forma refleja la realidad que está viviendo México? Sí, fíjate que, en el aspecto migratorio, la verdad, aquí, por ejemplo, México siempre le ha cedido, tan solo el presidente de México en turno, siempre le ha dado ventajas a los migrantes que se dirigen al famoso sueño americano, ¿no? Todos los países centroamericanos que están pasando y que están transitando por nuestro territorio, ¿no? Hay que decirlo de que es importante de que realmente también afecta a nuestra economía. O sea, la migración está afectando a nuestra economía porque tan solo el presidente sí les dio un apoyo a todos ellos inmigrantes, porque se supone que es un hombre solidario, ¿no? Entonces, de lo que se trata aquí es de que sí nos afecta en la cuestión económica, pero también nos afecta en la cuestión de salud, porque por ejemplo, ahorita, en los próximos, creo que 20 días, 2 semanas más, va a haber otro grupo de migración aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Provoca gastos económicos, pero también no sabemos qué tipo de gente venga. Y no me refiero con la racionalidad, sino me refiero no me refiero con lo racial, me refiero de que si vengan personas enfermas, o sea, si vienen personas enfermas de Centroamérica, que hay mayor contagio, entonces pues también afecta a la población mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que se está viendo en las políticas de migración? De que en realidad aquí en México toda la sociedad está descontenta con la política de migración y que evidentemente se afecta. Afecta porque en primer lugar, ya lo dije, cuestión de salud y cuestión económica. Y la otra de que la población racial crece y tampoco no podemos estar en una situación de crisis que estamos viviendo ahora con el COVID-19 y estar permitiendo también la migración de los países centroamericanos. O sea, a mí realmente se me hace que es difícil, pero tampoco no quiero yo escucharme racista, no, al contrario, sí hay que apoyar a nuestros propios conciudadanos, a nuestros propios hermanos americanos, pero sí hay que tener ciertas políticas o límites y condiciones por las cuales traer a esos migrantes, las cuales el gobierno mexicano no tiene un proyecto migratorio. Entonces, eso es lo importante de que hay que decir, de que como no hay un proyecto migratorio, sí se está viendo afectado todos los ámbitos, tanto como lo dije, económico, pero también de la salud, ¿no? Gracias. Bueno, lo que acabas de mencionar de que esta cuestión de la migración y todo esto, me parece un resultado de que Latinoamérica no tiene consolidado un bloque entre países,
en los cuales puedan fijar políticas de salud, políticas de migración, políticas más que todo, en el tema, políticas de educación. Entonces, yo quisiera dar paso a Ignacio y que no sé si tú puedes hacer un análisis de cuál es el resultado de que en Latinoamérica no exista un bloque entre países que puedan consolidar políticas de educación o políticas de salud o políticas de migración. ¿Por qué crees que es necesario? ¿Por qué crees que eso ha afectado a la realidad como la estamos viviendo? Bueno, es necesario porque realmente tenemos que poner las condiciones. Ah, perdón, Eh, perdón, no, era para Ignacio, lo siento. perdón. Está bien, no, está bien, está bien. ¿Sabes qué, Jonathan y compañeros? No hay razón que para no haber hecho ya mínimamente una coordinación latinoamericana, mucho más sudamericana, digamos. Lo deseable sería Latinoamérica, pero Sudamérica como nuestra realidad más próxima aquí en Ecuador y Colombia, digamos, que está presentes. Mira, hay razones económicas. Se han hecho varios estudios sobre las ventajas, enormes ventajas económicas que traería a los países abrir los mercados internos. Ahora, eso, claro, requiere procesos grandes de transformación eh, de la matriz productiva, porque nuestras economías de la mayoría de los países no son economías complementarias, son economías exactamente competitivas, o sea, compiten la una con la otra. Entonces, ¿qué vende de uno al otro? Entonces, la integración entre industrias y sectores productivos en el bloque son mínimas, pero son necesarias. Porque lo que pasa en Sudamérica y en Latinoamérica es que nosotros terminamos exportando capitales hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia China. Toda nuestra riqueza va hacia allá. Los términos de intercambio siempre son negativos para América Latina, porque además somos por excelencia productores de bienes primarios o de bienes intermedios. Entonces, me voy a referir a los procesos emergentes que existieron durante la época de gobiernos progresistas, ¿no? Que iban desde Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, y que se intentó hacer y consolidar iniciativas como el ALBA, la UNASUR y la CELAC. Lo que trataron de hacer estos países fue una cosa interesante, sobre todo era tener el Banco del Sur, por ejemplo, una entidad crediticia que administraba los recursos propios de América Latina y que evitaba que esos recursos fugaran y que además entregaba crédito y acceso a crédito a los países con los propios recursos de los países de América Latina, en vez de estar recurriendo al FMI, al Banco Tal de China, al Banco Mundial, etcétera, etcétera. Esos recursos circulaban en la propia economía latinoamericana. Entonces eso era importantísimo tener. El Sucre, que era el Sistema Único de Compensación Regional económica, que era una moneda virtual, su función estaba dirigido a poder habilitar el comercio entre los países de América del Sur, restándole hegemonía transaccional al dólar, cosa que está haciendo China y que es uno de los primeros y principales problemas que tiene Estados Unidos con China, porque Estados Unidos tiene una ventaja enorme al tener el dólar como moneda de intercambio mundial. Entonces fue una propuesta que tristemente solo caló entre Nicaragua, Venezuela y Ecuador y al final de los días terminó en la nada por corrupción y etcétera, etcétera. Pero esa fue otra iniciativa importantísima. La interconectividad de infraestructura y energética para consolidar mercados justamente, porque entre Ecuador y Colombia no había carreteras buenas, entonces es súper complicado llevar bienes y servicios. Entonces se tenía que hacer esa interconectividad y esa interconexión de infraestructura y energía. Se avanzó muy poco, ¿ya? Pero todos los estudios hablan de que la mejor salida que puede tener económicamente los países de América Latina es teniendo regionalismos abiertos, efectivos, ¿ya? Sin embargo, claro, hay élites nacionales que se están haciendo el harakiri y contribuyeron mucho y ayudaron a la presión externa para que nada de esto se consolide. Pero estas iniciativas también tenían otras alas.
en el sentido de la seguridad, por ejemplo. Brasil siempre fue, hasta este gobierno de Bolsonaro, que firmó acuerdos de cooperación en defensa con Estados Unidos, pero hasta antes de ese gobierno, todos los gobiernos, sea cual sea el signo que tuvieran, vigilaban su idea de ser los mandamases en defensa, digamos, ¿no? Entonces Brasil siempre tuvo una posición de resguardar lo que consideraba era su zona de influencia. Y en la UNASUR hubieron iniciativas en las cuales se coordinaba la defensa. También se abogó por organizaciones de cooperación dentro de la UNASUR, digamos, que gestionen exactamente esto, momentos del COVID y de migración, que estarían entendidos dentro de los factores de riesgo, ¿no? Se pensó, sobre todo para terremotos, ¿no? Terremotos que afecten tanto Perú como Ecuador, Colombia o digamos, países que limitan, para que haya una coordinación efectiva que pueda gestionar esto sin pasar por la burocracia altamente conflictiva de los países. Eso se quedó en nada. Se pensó, bueno, el tema de la migración es un tema que por obligación trajo la coordinación y una coordinación mínima. Hay casos interesantes, pero no llega a hacer nada que favorezca la calidad de vida tanto de los migrantes como de los ciudadanos que se ven medianamente afectados por la migración. Recordemos, sin embargo, que el problema del empleo cuando llega población migrante no es problema causado por los migrantes. Es problema de que el país no genera empleo. Es problema de que tenemos empleos precarios y al límite para la población nacional y para la población migrante. Recordemos que es tema de los empresarios. Hay muchos empresarios que no dudan en aprovecharse de las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad de los migrantes para expulsar a los trabajadores locales a cambio de migrantes. Entonces, bueno, todo esto, y en el tema educativo más, se quería tener matrices de educación generales que te permitan no solo crear y fortalecer lazos de identidad, que es importante, culturalmente semejantes, etcétera, etcétera, digamos, la diversidad en la unidad. También se podía hablar de miradas regionales, de creación de polos, de otros nortes educativos. Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador tienen universidades muy buenas que sin embargo están colonizadas, tienen miradas colonizadas y colonizantes. Es importante descolonizar esas miradas y empezar a crear no solo ciencia social crítica, que es importantísimo, sino también ciencia dirigida hacia la tecnología, hacia las ciencias duras que te permitan generar un tipo de producción que no te convierta en apéndice y dependiente de las potencias económicas centrales, sea cual sea, China, Estados Unidos, Europa. Entonces, llueven argumentos para la imperante necesidad de una unidad latinoamericana. Y la mejor prueba de que eso es urgente es que apenas subieron los gobiernos neoliberales. Lo primero que hicieron es atacar la UNASUR, la CELAC, el ALBA y fortalecer otros procesos de unidades regionales que en realidad no tienen nada de unidad, pero con miras básicamente a tener libre mercado dirigido hacia el Pacífico, ¿no? Que es ¿cómo se llama? La Alianza del Pacífico. Y la UNASUR ahora está en proceso de nada. Muy interesante la cuestión de ese análisis de la necesidad de un grupo de países que tome decisiones en conjunto, ¿no? Paso con Alejandro. Tú mencionaste la cuestión de Paulo Freire y eso me llamó mucho la atención, porque estaba leyendo recientemente la cuestión de la pedagogía del oprimido y él allá habla en ese texto acerca de la educación dominante, la educación bancaria y la educación crítica, ¿no? Liberadora. Entonces, la educación bancaria es prácticamente la que hemos recibido y estamos recibiendo aún en Latinoamérica,
una educación que nos está diciendo que el mundo es lo que estamos viendo y no podemos hacer nada, sino que debemos adaptarnos y ser parte del mismo, ¿no? Ayudar a que el mundo siga siendo tal como es y a que no genere ningún tipo de transformación. Sin embargo, esta educación no nos permite reflexionar de las cosas como se presentan ni cuestionarlas. Y nos hace ver al otro como una especie de competencia, como que si el mundo es así, yo debo buscar la forma de ser mejor en el mundo y no cambiarlo aunque el mundo excluya a otros. Y por ejemplo, y esto es muy triste, porque en países con altos recursos naturales, este tipo de educación es la que beneficia, porque crea sociedades que permiten, por ejemplo, que en las comunidades indígenas existe ese tipo de violencia como la que te mencioné antes, o violencias como la minería, o como que en ciertos lugares solo estén racializados y por ende tengan poca atención. ¿Cómo crees que ese tipo de educación en la que está recibiendo tu país puede cambiar? Porque hay estructuras bastante fuertes que no lo permiten, ¿no? Y tú mencionaste la autogestión, pero es difícil que eso suceda si es que hay estructuras bastante fuertes eh, en un contexto de violencia, en un contexto de clases eh, bastante desiguales. ¿Cómo puede surgir la educación liberadora? ¿Hay espacio para otra línea de política que podría asumir ese costo de buscar una mejor educación en tu país? Pues sí, digamos que eh, la educación bancaria es, pues, digamos que la educación que se da, pues, por ejemplo, en mi país, la que se da, pues, universal, ¿no? Entonces, la misma historia en todos los colegios y, pues, digamos que los mismos saberes en todos los contextos, ¿no? Entonces, a raíz de esto es por eso mismo que se han invisibilizado como muchas sí, como muchos pensamientos y muchas, pues, saberes populares, ¿no? Y saberes pues, de las personas indígenas, saberes de las personas de los barrios, saberes de los campesinos, y pues digamos que esto se deja a un lado, ¿no? Sabiendo que pues digamos que todos estos saberes son muy importantes. La educación liberadora, pues digamos que es la que habla Paulo Freire y de la que pues digamos que yo soy muy afín, eh, pues es prácticamente como romper esos esquemas, ¿no? Y entonces como que pasar de una educación bancaria en donde se ve, digamos que al estudiante como un ente vacío donde pues el profesor es el que le llena y le llena ahí de la información o pues de la verdad absoluta, ¿no? A pasar de eso pues a una educación y a un saber que se construye pues entre todos y todas, ¿no? Entonces, todo esto y pues desde estos campesinos, desde los indígenas, pues se ha trabajado así, ¿no? Que no se ve, pues principalmente, pues no lo reconoce pues el Estado y pues muchos académicos y muchas personas, pero pues digamos que es lo que se da, ¿no? Y es salir pues crear conciencia de que pues realmente digamos que pasar de esa individualidad y de pensar solo en mí mismo a construir algo colectivamente y pues a pensarnos como pues el bien común, ¿no? Y no netamente pues desde la competencia, sino pues desde el compañerismo y desde decir pues no, pues por una nota pues yo no voy a competir contigo, ¿sí? Entonces es como, pues no, vamos a construir esto juntos, ¿no? Hay diferentes procesos que se llevan a cabo en estos momentos de cuarentena, por ejemplo, en varias zonas rurales se hacen pues escuelas con los niños y con las niñas, ¿no? Escuelas presenciales, porque pues los chicos ya están acostumbrados a esto y pues digamos que lo que se adapta es como todas las normas de bioseguridad, el tapabocas, que pues digamos que el gel de manos, la distancia, ¿sí? Pero digamos que desde lo popular y desde los procesos comunitarios se están llevando a cabo como estos tipos pues de educación
alternativa pues a la que lleva el Estado, ¿no? Siempre con una conciencia crítica y de siempre preguntarnos el porqué pues de las cosas, ¿no? Entonces, pues las cosas están así, no porque Dios quiera, no porque pues así nos tocó, sino porque pues hay un sistema que pues lo pone de esta manera, ¿no? Y es de esa misma educación bancaria que nos ha querido como reproducir ese mismo sistema y pues reproducir eso que nos hace estar como oprimidos y opresores, ¿no? Y mantener esa diferencia social y pues mantenernos como estamos. Gracias. Bueno, muy interesante, bueno, la cuestión de topar esta diferencia entre educación bancaria y educación liberadora. Quisiera pasar contigo, Gerardo, y bueno, y esta vez mencionando o sea, todo este contexto que guarda muchas similitudes entre nuestros respectivos países. ¿Cuál es la condición de los estudiantes? O sea, de los estudiantes, tanto desde el nivel inicial hasta el nivel superior, en un contexto donde lamentablemente hay mucha violencia, cuestiones de narcotráfico, cuestiones de mucha desigualdad, de un salario bastante bajo. Entonces, lo que limita a que todos los bueno, adolescentes o estudiantes estudien o dejen de estudiar o tengan una educación de calidad o no, o una educación de menor calidad. ¿En qué afecta las condiciones materiales para la educación, especialmente para las clases populares? Bueno, como yo decía anteriormente, ¿no? La educación ahorita aquí en México, pues, está deplorable, ¿no? Entonces, por ese sentido, yo creo que ahí me voy a ir, ¿no? Por ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con este gobierno? Este gobierno, evidentemente, ahorita están enviando becas desde la educación básica, la educación media superior y la educación superior. Entonces, este gobierno les está dando becas, se llaman así Benito Juárez, becas Benito Juárez, ¿no? Les están dando estos apoyos, creo que son mensuales o cada 2 meses, no tengo bien el dato, pero les están dando estas becas para que se supone que para que mantengan su productividad y para que no dejen las escuelas desde el nivel básico hasta el nivel superior, ¿no? En este caso yo creo que es un punto a favor en el gobierno. Hay un punto a favor en el gobierno porque afortunadamente están apoyando estos tipos de estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la educación superior? En la educación superior, igual también se están dando becas a aquellos estudiantes que en realidad sí lo necesitan, porque evidentemente, y lo tenemos que decir, y ya lo han dicho ciertos compañeros, lo digital está dando, ahora sí, está precarizando la educación. Entre más sistema digital tengamos en la educación, mayor pobreza vamos a tener en nuestros sistemas educativos, porque evidentemente no existen las condiciones. Entonces, regreso un poquito en la educación superior, se están apoyando becas, se están dando las becas, que creo que son, creo que ahí son semestrales, se les está apoyando con un cierto recurso económico. Y bueno, ya para los posgrados, por ejemplo, maestrías, doctorados, bueno, ahí ya debes de tener una beca de excelencia porque, pues bueno, estás estudiando para investigación y tienes que tener la competitividad y también aparte de la competitividad, tienes que tener un cierto grado de nivel investigativo, que en este caso es cuando las escuelas superiores te lo están exigiendo. Es un nivel de exigencia que te permite acceder a las universidades neoliberales. Entonces, esto es lo importante, de que el sistema neoliberal te está dando apoyos para que sigas con tu proceso educativo y formativo, pero siempre y cuando amoldándote al tipo de sociedad
que estamos viviendo ahora. Estamos citando por ahí a Paulo Freire. Entonces, es evidentemente que debemos ahora de escribir una historia de los oprimidos y de los estudiantes que realmente están sufriendo la pobreza, porque hay mucho estudiante pobre, hay mucho con familias de bajos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que mejorar, por ejemplo, los niveles de consumo, los niveles de alimentación y los niveles también de relaciones sociales. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que sí se están dando esos recursos, pero esos recursos también no sabemos a dónde y de qué manera ellos lo puedan aprovechar para una mejor formación. Entonces, dentro del sistema educativo no me puedo quejar tanto de acuerdo a los recursos que están enviando a nivel federal, pero sí hay ciertas prácticas amorfas y unas prácticas de corrupción dentro de las prácticas educativas que se están viendo afectadas. Entonces, eso hay que verlo, y porque el neoliberalismo lo permite y porque la corrupción ante todo está dentro y dominando estas prácticas. Gracias. Bueno, bastante crudo lo que nos dice los estudiantes, o sea, la educación que estamos recibiendo, y bueno, la que estamos recibiendo en Latinoamérica, crea estudiantes pobres, y eso es lo más triste. Y en este contexto tú también mencionaste que hay recursos, pero no sabemos ni cómo, ni cuánto les llegará, ¿no? Y yo quisiera pasar con esto con Ignacio, porque en Ecuador, aparte de la pandemia, se ha vivido otra crisis que es mucho más repugnable, que es la crisis de la corrupción. Porque tú mencionaste, Manuel, que la educación crea a personas, o crea un tipo de personas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que con el resultado de esta educación que hemos tenido, no sé, en este siglo, en estas décadas, hemos visto en la actualidad con esta crisis sanitaria como en medio de la pandemia hay personas que aprovechan los recursos que podrían destinarse por ley incluso a las personas que realmente lo necesitan en la crisis, ¿no? Pero vemos como se lo están robando. Y ahí nos ponemos a entender, la educación que estamos teniendo está creando gente que no tiene principios, que no considera al otro como una persona a la cual debe, debe respetar o debe considerarla como necesario o importante, porque aunque sea en la pandemia debería tenerse un poco más de mesura, ¿no? En este tipo de cuestiones, pero hemos visto cómo aprovechan. Entonces, no nos da a pensar que la educación que estamos teniendo está volviendo personas demasiado individualistas, que no toleran la cuestión de que vivimos en una sociedad en la que compartimos los mismos derechos o las mismas obligaciones. No sé qué lectura le tienes tú, porque en esta cuestión de la corrupción es un problema que está ligado muy, muy a la educación, porque los estudiantes, los maestros, ven cómo en las altas esferas pasa algo y no algún acto de corrupción y no hay la sanción respectiva. Entonces ellos ven como ejemplo y lo reproducen de una u otra forma, lo asimilan, se adaptan y genera una sociedad que genere este tipo de realidades. ¿Cuál es tu lectura en este caso, Ignacio? Bueno, creo que es bueno dividir un poco vamos a hablar de la educación formal, ¿no? De la que está institucionalizada y se ejerce a través de la escuela, el colegio, la educación primaria, secundaria y la universitaria, ¿no? Porque, claro, existe lo otro que también solemos denominar como educación, que es aquellas normas éticas y morales que se nos viene también dadas en otros contextos sociales, ¿no? La familia, el barrio, el grupo, la iglesia, cualquier sector al que tú pertenezcas. Pero vamos a hablar
específicamente de las instituciones. ¿Aló? Bueno, parece que ha habido un ligero inconveniente. Ya, creo que hay un ligero inconveniente con Ignacio, no sé, creo que se le cortó la transmisión. Pero quisiera que mientras regresa, para darte paso a ti, Alejo, ¿No? ya creo que está Sí, regresando. se fue, Sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, Sí. no sé hasta dónde llegó lo que estaba diciendo, pero es bueno, retomo. Decía que la educación formal e institucionalizada está diseñada para crear sujetos funcionales. Entonces, no va a generar sujetos críticos con ese sistema, sino sujetos que reproduzcan esos valores. Voy a darle un giro a lo que tú dices, a lo que tú dijiste, Jonathan. No es que el sistema educativo y la educación en general esté formando personas sin principios, sin valores. Los tiene, está formando y está siendo exitoso, porque el valor que reina, el valor que se enseña, el valor que prima es: haz dinero, hijo mío, haz dinero, por los medios que puedas. Y si no puedes, haz dinero. Esa es la principal enseñanza de todo nuestro sistema educativo. Si es que tú tomas las principales facultades por ingreso, las primeras, por lo menos de Ecuador, son administración de empresas. Porque, y esto no es un juzgamiento individual, por si acaso, sino es una muestra demuestra lo que está pasando en la sociedad. Porque la mayoría de personas cree que la educación es la mejor vía para tener dinero, y dentro de ese mundo la administración de empresas es lo mejor. Cuando se topan con la realidad, digamos, yo siempre decía que la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Central creo que gradúa algo así como 3.000 personas al año, y en todo el Ecuador no hay más de 200 empresas grandes. Entonces, es ahí cuando tú te das cuenta que la mayoría de ellos se encuentran administrando su propio emprendimiento de moda, su Uber, su taxi, en el mejor de los casos, van a la precarización laboral. Entonces hay que ver que la educación está siendo exitosísima en formar sujetos cuyo principal fin es la acumulación de dinero, y que además se forman bajo principios de considerar a las personas como cosas y atendiendo a la autoridad jerárquica incriticable. Entonces el profesor no es criticable, el profesor no favorece circuitos de creación y de conocimiento comunitario o colectivo. El profesor tampoco está dispuesto a ceder su poder. El profesor exige que se le diga doctor. El profesor exige que se le diga magíster. El profesor exige que se le tenga respeto. Un respeto que no es respeto, es miedo. Entonces eso paraliza al estudiante, paraliza e individualiza. Entonces, bajo esas estructuras en las que se les dice al estudiante: esta es tu sociedad y para eso te preparo, pues es altamente probable y esperable que lo que tengas al final es gente que busca el dinero. Y si para eso tienes que aprovecharte de esta oportunidad de oro y es hacer negociado con los medicamentos, pues lo haces, porque después de todo, si tú tienes dinero, es mucho menos probable que te coja el COVID, que te coja la justicia. Puedes ir fugarte al Perú, como el caso de Daniel, no sé, los latinoamericanos he escuchado, pero Daniel, no me acuerdo del apellido, pero Salcedo, digamos, era el principal corrupto, el intermediario y el que negociaba los medicamentos. Hizo 15 millones de dólares por lo mínimo y andaba prófugo y se le cayó el avión, estaba fugando en avión al Perú. Entonces,
Viéndolo así, no hay ninguna afectación para él ni para su círculo íntimo. Y si es que fuiste criado de nuevo en un contexto en el que te dice, haz dinero como sea, porque el tener es el fin de esta vida y no el ser. Si te criaron viendo el dinero como la fortaleza de tu identidad individual y la sociedad reafirma eso constantemente, es lo que tenemos. Es importante hacer un cambio en el sistema educativo formal, pero eso parte de una decisión ética, porque una sociedad que decide que quiere tener sujetos creativos, críticos, creadores, innovadores, es una sociedad que va a tener mejores ciudadanos, al fin y al cabo, mejor colectividad, pero es una decisión ética y política, por tanto, que toma la sociedad. No es una decisión que solo compete al sistema educativo. Se va a ver ahí, se va a ver focalizada allí, pero es una decisión mayor. Y por eso es importante la organización y la crítica constante de las organizaciones colectivas, la educación popular, de todas las formas. Porque desde su espacio van a ir poniendo en cuestión estos valores, construyendo otros referentes y abriendo posibilidad para un nuevo tipo y sentido de vida, que es lo que se necesita. Eso, claro. No, ha sido muy, muy interesante la participación de cada uno de ustedes. Yo creo que ya para ir cerrando, vamos a ir a una última ronda mucho más cortita, bien cortita. Tú mencionaste la cuestión de que, bueno, Paulo Freire ha sido un gran referente latinoamericano en la cuestión de la educación, pero hay una realidad que, por ejemplo, hay todavía la dicotomía entre educador y educando, ¿no? Entonces el profesor quiere que sentirse superior del estudiante. Y eso yo lo he notado mucho en la educación de mi país y yo creo que en Colombia y México igual se da la misma realidad, que al profesor le gusta que lo llamen por su título, al profesor le gusta dar órdenes, no sé, incluso yo he notado la corrupción que hay en la educación, incluso de los mismos docentes, que piden tal aportación para pasarle tal nota o piden tal cuestión para eso. Entonces, hay una separación en el que el docente siente que tiene un poder por encima de los estudiantes. Entonces, no hay todavía esa relación entre educador y estudiante como como un solo sujeto, sino es una separación. ¿Cómo crees que se da esa realidad en tu país, Alejo? Y bien cortito, voy a para ir y la última ronda. Sí, pues digamos que es que, por ejemplo, yo soy educador popular, ¿no? Y cuando una vez, pues yo pues di clase, eh, pues los chicos y las chicas pues tienen muy internalizado pues precisamente eh, pues esa relación de poder que se da entre el profesor y el estudiante, ¿no? Entonces romper con eso, llegar a romper con eso, pues es re difícil, ¿no? Entonces siempre hago como una prueba y es como, bueno chicos, párense, ¿sí? Entonces ellos se paran y yo les dije, ¿por qué se pararon? ¿Sí? ¿Por qué se los dije yo? Entonces, pues es como jugar con eso un poco y cuestionarse uno las cosas, ¿no? Y no solo, digamos que cuestionar y hacer que los chicos también se cuestionen, ¿no? El hecho no es solo seguir órdenes, sino porque voy a ejercer esa acción, ¿no? Entonces, romper con eso, pues es la labor pues una labor muy grande y tal vez muy difícil, porque pues ya venimos acostumbrados desde toda la vida de que pues al mayor, sí, y al profesor siempre se le va a respetar, ¿no? Pero bajo qué términos es ese respeto, ¿no? Entonces, es re complejo, pero pues digamos que desde mi experiencia como educador popular, pues intento romper, digamos que ese mecanismo y esa relación de poder entre lo que es estudiante y profesor y pues llegar a algo más horizontal y pues algo más fraterno, ¿no? Entonces que ahí ya entra, por ejemplo, yo con muchos chicos
pues a los que me relacioné también, pues ahorita nos hablábamos y somos re parceros, como decimos acá, entonces como que es también romper con eso, ¿no? Y además de que pues en la universidad pues también uno llega a veces a romper con eso con algunos profesores, entonces Ya. pues sí, ya. Gerardo, yo quisiera igual o sea, la misma pregunta, ¿no? ¿Hay la posibilidad de una educación horizontal en el contexto mexicano? Sí, la verdad sí, sí hay posibilidad porque ya lo decía Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault decía que la educación debía o debe de satisfacer más a las virtudes humanas y a las capacidades del ser y de la ontología que las estructuras del Estado, que las estructuras económicas del Estado. Entonces, si yo creo que vemos desde esta perspectiva de tener una educación para hacer de las virtudes humanas una prioridad, entonces yo creo que desde ahí, desde ese punto, que también nos lo dice Michel Foucault, lo dicen también muchísimos estudiosos latinoamericanos. Entonces, si lo vemos desde ese punto, entonces yo creo que estaríamos transformando la educación desde la educación básica hasta la educación superior y no ver a la universidad como un tipo de empresa, sino ver a la universidad como formadoras de personas críticas desde el índole interpretación hermenéutico, es decir, que ver a la sociedad y ver la potencialidad de las sociedades desde lo microsocial, pero no me refiero a lo microsocial como ciencia, sino me refiero a lo microsocial como las convivencias humanas que se dan dentro de la sociedad y que dentro de la sociedad deben de existir esas virtudes humanas. Gracias. Buenas noches. Bueno, muy interesante tu participación. Ignacio, igual la misma pregunta, el mismo planteamiento. ¿Existe la posibilidad de una educación horizontal en las condiciones que tiene Ecuador o en Ecuador? Bueno, Jonathan, las posibilidades siempre están ahí, ¿no? Pero requiere un esfuerzo importante. No, ahora no solo porque depende de una decisión, hablando de la educación formal, de una decisión de las estructuras gubernamentales y administrativas, sino porque requiere de una transformación en el sentido de vida de prácticamente todos ahora. Pero es un camino difícil, pero no imposible. Además porque gracias a esta parte del mundo tiene experiencias ricas en esto, experiencias que se vienen desarrollando desde hace milenios. Digamos, las poblaciones indígenas, los pueblos, las nacionalidades, tienen procesos de educación horizontal, que no son los procesos de educación a los cuales estamos acostumbrados y el sistema exige, pero son muy horizontales y la horizontalidad está prácticamente presente en todos los espacios de su vida. Entonces, tampoco es que vamos a crear de la nada esto. Hay casos importantísimos y si es que, digamos, hablando del rol del Estado o del gobierno, en este caso, quisiera emprender esto, pues el primer paso sería fortalecerlas y tomar de ahí la experiencia para ampliarla hacia los demás. Claro, no debe ser adaptado, ¿no? Porque después de todo ya somos fruto de procesos diversos y necesita ser adaptado, pero puede ser un buen inicio comenzar allí. Fíjate que yo voy a retomar algo que lo escuché entre algunos grupos, algunas organizaciones sociales de Bolivia, que decían esto, la resistencia, la lucha, el cambio se hace sin el Estado, desde el Estado y contra el Estado, es decir, en todos los espacios. Y eso es lo que hay que comenzar a hacer. Pero, digamos,
retomo, para mí lo importante aquí es que hay experiencias importantes, valiosas. En Ecuador se instalaron universidades indígenas, existen sistemas, no son perfectos, tienen muchas fallas, pero por lo menos el reconocimiento de sistemas interculturales de educación y la propia denominación, por lo menos denominación de país plurinacional, te da una plataforma mínima pero válida para empezar a generar educación horizontal y desde otros valores y desde otras perspectivas de vida. Es posible también, perdón, y hay también muchos casos de organizaciones barriales. Disculpa, termino con esto porque tuve la suerte de ir para Colombia justamente, a Manizales justamente, donde había una organización de jóvenes, que no me acuerdo el nombre, pero que nació como barra brava de uno de los equipos de fútbol de allá, más duros, ya no me acuerdo, disculpen ustedes, pero ellos pasaron de ser solo barra brava a comenzar procesos de educación horizontal espectaculares, a tal nivel que me acuerdo que tenían sus propios sistemas de ayuda económica. Era una belleza, pero hay, digamos, las organizaciones tienen y bullen, y el papel especial del gobierno sería fortalecer eso y ayudar a la expansión de eso. Es posible, se da, no es la mayoría, no está institucionalizado, pero es difícil, pero ahí hay que echarle, hay que seguir con eso. Bueno, bastantes esperanzadoras, bueno, la visión que tiene cada uno de ustedes, y aunque el panorama es bastante difuso, bastante complejo, pero lo que no tiene que perder el sociólogo, creo que es la esperanza, ¿no? Y el optimismo de generar un cambio. Y yo quisiera pasar por Gerardo, luego por Alejo y terminar por Ignacio. Un mensaje final con respecto a lo que hemos hablado y un mensaje así para su país y Latinoamérica. Empiezo contigo, Gerardo. Pues bueno, que la educación, antes que nada, yo creo que debe de ser una esperanza para cambiar los sentidos humanos y todo este proceso psicosocial que tenemos como formadores de docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la educación es y debe de ser la esperanza para América Latina. Si América Latina no tiene esa esperanza, entonces yo creo que no vamos por ningún buen camino. En ese sentido, yo creo que debe de ser la educación para bien y para generar buenos y seres humanos, y para más que nada hacer el bien común para uno mismo y para los demás. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, pues digamos que mi mensaje sería es a construir, ¿no? A construir desde abajo, desde las comunidades y desde pues los barrios, ¿no? Desde mi experiencia y digamos que con las compitas del colectivo, siempre hablamos de los sueños, ¿no? Y no dejar de soñar y tratar de construir colectivamente esto, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Pablo Freire, es algo como nos educamos en comunión, ¿no? No nos educamos solos. Entonces, tratar de construir precisamente esos sueños que tenemos como individuos y pues digamos que también desde lo colectivo. Y pues mi invitación es a seguir construyendo, ¿no? A seguir construyendo una Latinoamérica pues más unida y pues digamos que ya que compartimos mucho problemáticas, mucha historia, pues sí, compartimos muchas cosas, muchas costumbres también, es a construir, digamos que también pues desde Latinoamérica y construir un pensamiento crítico, pues latinoamericano, ¿no? Ya, gracias. Dale, Ignacio. A mí, yo voy a comenzar recuperando lo que dijo Alejandro. Sí, la única posibilidad de educación es colectiva. O sea, ni siquiera aquellos que creen
que se educan solitos, están haciendo eso. O sea, es imposible. La educación o es colectiva o no es. Pero yo quiero resaltar una cosa, un problema conexo a esto de la educación, que tú sabes bien es nuestra experiencia. Lo terrible de esto también es que no solo la educación está teniendo problemas, sino que aquellos espacios universitarios de comunidad que servían para la organización estudiantil también están siendo grandemente vulnerados, ¿no? Por el miedo al COVID, que es un miedo real. Pero las autoridades, los gobernantes están aprovechando esto para hacer y deshacer. Porque antes, cuando había algún problema, los estudiantes, por ejemplo, o tú podías ir directamente, reclamar, organizarte, protestar. Ahora virtualmente no puedes. Y eso está aumentando el ejercicio autoritario de las personas encargadas de las universidades. Yo estoy viviendo eso exactamente ahora. Estoy siendo excluido en una postulación que estoy haciendo a una universidad y no puedo salir porque estoy en cuarentena. No puedo quejarme ante ninguna autoridad. He escrito miles de mails y la respuesta es básicamente, siento mucho tu problema, pero yo no pienso hacer nada. Hay posibilidad de organizarse, me he comunicado con compañeros y se organiza, pero tampoco puedes ir a hacer un plantón. Vivimos contigo, Jonathan, eso en la universidad. Al final, quien toma las decisiones, quien ejerce el poder, está siendo más autoritario. Y esta imposibilidad de tomarnos los espacios públicos, de hacer presión, está destruyendo otra parte importante de la educación, que no está en el currículum, ¿no? No está en la malla curricular, pero es la capacidad organizativa que los estudiantes pueden tener o podían tener o ejercían en esos espacios. Así que también hay que tenerle ojo y ponerle ojo a eso. Bueno, yo igualmente quisiera mencionar que solo la educación es lo que nos va a sacar del subdesarrollo o de las condiciones de desigualdad en las que estamos. Y pienso que no es una educación bancaria la que se debe implementar, sino es una educación que esté basada en los principios de los saberes filosóficos andinos, que son bastante bonitos, que es la reciprocidad, la relacionalidad, la correspondencia y, bueno, se me olvidó uno, pero la cuestión es crear una sociedad en la que todos podamos estar en una convivencia amena y también con esa misma relación con el medio ambiente, porque al fin y al cabo debemos cuidar de nosotros y del medio en el que estamos. Y eso, y que bueno, lamentablemente, como mencionó Manuel, con Ignacio, la pandemia nos ha limitado nuestra capacidad de protestar, nuestros métodos ya conocidos. Sin embargo, no es, los latinoamericanos no somos personas que nos rendimos fácilmente, o somos muy tercos en el sentido también de protestar, y eso es algo positivo. Se ha dado en México, en Ecuador, en Colombia, protestas, pese a correr los riesgos. Incluso Estados Unidos tomó la posta en esta pandemia con la cuestión de las protestas, y nos hace entender que si nos vamos a morir, al menos aunque sea, debemos morir luchando, ¿no? Porque en el momento que nos llegue esa cruda realidad del fin de la existencia o alguien cercano, y sepamos que es como resultado de quienes nos gobiernan y del sistema, tal vez estaremos arrepentidos de no haber intentado una lucha. Bueno, eso es todo. Yo quisiera agradecerles a cada uno de ustedes y a nuestro público que nos ha estado viendo. Ha sido una maravillosa conversación, un espacio donde se puede aprender bastantes contextos desde nuestros respectivos territorios y un contexto general de nuestra Latinoamérica. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, Gerardo, Alejandro.